Breaking news. President Biden has just pardoned his son Hunter on gun and... La noticia del indulto concedido a su hijo le ha valido duras críticas a Joe Biden, incluso dentro de su partido. A la espera de que el próximo 20 de enero Donald Trump asuma como nuevo presidente, Biden no ha sido el único que ha empañado la recta final de su presidencia con una decisión polémica. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País... Bush, Obama, Biden, maneras de ejercer de pato cojo. Hola, Miguel. Hola, Silvia. Miguel Jiménez es el jefe de la corresponsalía del País en Estados Unidos. Miguel, escuchábamos la noticia que el todavía presidente Joe Biden había decidido indultar a su hijo Hunter, a pesar de haber dicho en numerosas ocasiones que no lo iba a hacer. Este movimiento al final de su legislatura ha sido muy sonado esta última semana. Sí, justo al final del Puente de Acción de Gracias y antes de irse de viaje a Angola, Biden ha hecho lo que dijo una y otra vez que no haría, ¿no? Había repetido que nadie está por encima de la ley, había respetado la independencia del Departamento de Justicia, pero a la hora de la verdad, pues el amor de padre además de una familia marcada por la tragedia, pues se ha impuesto a la ejemplaridad como presidente que venía teniendo hasta ahora. Porque Biden ni siquiera se ha esperado a conocer cuáles eran las condenas que los jueces imponían a su hijo Hunter, que tendrían que haberse conocido este mes, y además de indultado no solo por los delitos que tenía de evasión fiscal y de compra y posesión ilegal de un arma de fuego cuando era drogadicto, sino que ha decidido que el perdón se extienda pues a todos los actos delictivos que haya podido cometer desde 2014 hasta el 1 de diciembre de 2024, un periodo de casi 11 años, ¿no? Da la impresión de que con este indulto tan amplio, pues el presidente lo que intenta es blindar a su hijo de cualquier persecución judicial a que pudiera ser metido durante el mandato de Trump, pues, por los hechos de esos años. ¿Y cómo se ha recibido esta decisión del presidente? Bueno, ha recibido muchas críticas, incluso desde dentro del Partido Demócrata, ¿no? En este malestar, además, date pues una desautorización implícita a su propia tesis de que el Departamento de Justicia se había conducido de forma independiente, porque Biden ha usado como justificación de su medida que el caso estaba contaminado por la política. Eso pues les resta munición a los demócratas para criticar a Donald Trump, que justamente lo que decía es que sus casos estaban contaminados por la política, ¿no? Y los demócratas que han retratado a Trump como una amenaza para la democracia, como alguien dispuesto a situarse por encima de la ley, pues ahora se encuentran con que su presidente, de alguna forma, pues también usa un atajo, ¿no? Un atajo legal. De hecho, el paso que ha dado Biden pues allana el camino para que Trump perdone a los condenados por el asalto al Capitolio, ¿no? A los que volvió a llamar rehenes justo en el mensaje en el que criticó el indulto a Hunter Biden. Miguel, ¿y es común que los presidentes estadounidenses aprovechen esos últimos días de poder para hacer, no sé, las cosas que les quedaban por hacer, o ya de paso un poco lo que ellos quieren hacer? Bueno, los indultos son clásicos de la despedida de los presidentes, ¿no? En algunos casos, pues incluso se indulta a personas que no habían llegado a ser acusadas de ningún delito, ¿no? Que podríamos llamarlos indultos preventivos, como Gerald Ford indultó a Richard Nixon después del escándalo de Watergate, y Jimmy Carter indultó a la mayoría de los que evadieron el servicio militar en la guerra de Vietnam, tanto los que estaban acusados como los que no lo estaban. ¿Y hay algún límite en esto de los indultos? Bueno, los únicos límites, en realidad, según la Constitución, es que solo se pueden conceder indultos por delitos federales, no por delitos estatales ni por demandas civiles, ¿no? Y tampoco se pueden indultar los impeachment, los juicios políticos que se llevan a cabo en el Senado. Ha habido ya indultos a familiares, pero a un familiar directo como un hijo por delitos así es la primera vez que ocurre. De todas formas, en Estados Unidos sí se da esta situación en que ya hay un presidente elegido,
como es en este caso Donald Trump, pero sigue en el cargo otro que no está en funciones, sino en teoría en plenas facultades. Lo que ocurre es que al retirarse ya de la carrera de la reelección y más después con la victoria de Trump, pues el presidente ya ha pasado a ser lo que en Estados Unidos se llama un pato cojo, un presidente que pierde poder e influencia por el poco tiempo que le queda en el cargo. Lo que pasa es que el pato cojo está intentando hacer un sprint final también con sus políticas. De ese sprint final quería hablarte, Miguel, porque Biden, como presidente saliente, ¿tiene algún tipo de limitación o poder, algo que no pueda hacer en estos últimos días de mandato? En realidad, como presidente tiene plenos poderes. Lo que ocurre es que con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, con el poco tiempo que le queda en el cargo, pues su margen de maniobra es limitado, ¿no? Dictar ahora un decreto, una orden ejecutiva, como se llama aquí, que pueda revertir en un mes y medio Trump, pues no tendría mucho sentido. ¿Seríamos injustos, Miguel, si nos quedáramos solo con este indulto a su hijo en el sprint final de Biden? ¿Qué más está haciendo en esta última carrera? Bueno, tras las elecciones, Biden reunió a su equipo en la Casa Blanca y les dijo, hagamos que cada día cuente y puede contar de diferentes formas. Y es verdad que está intentando hacer otras cosas más allá del indulto, con lo cual pues quizás sí que sería un poco injusto. Por ejemplo, está intentando pues dar toda la ayuda a Ucrania que tiene autorizada, toda la que sea posible, por si acaso Trump corta el flujo. Ha emprendido un viaje a África, que también era una asignatura pendiente, porque había prometido que lo haría, pero lo tuvo que aplazar por los huracanes Helene y Milton. Está intentando cubrir las vacantes de jueces federales que sea posible, porque los que no nombre él, con la confirmación del Senado, pues ya los nombrará Trump, y quiere atar incentivos a energías renovables y a instalación de nuevas fábricas de microprocesadores, porque en algunos casos solo hay acuerdos preliminares, pero no están cerradas las ayudas, y también teme que Trump pueda dar marcha atrás con ellas, ¿no? Luego, bueno, hay otras prioridades que tiene para este tramo, que es evitar el cierre parcial de la administración con una prórroga presupuestaria, para lo que en realidad pues depende del Congreso, y luego pues también cabe siempre alguna sorpresa, ¿no? Alguna medida simbólica al final del mandato. Te preguntaba si estamos siendo injustos, y para saberlo con más certeza es importante también saber a qué se enfrenta Biden. ¿Está teniendo un final fácil o difícil? Bueno, está siendo un final duro. El gran trauma, en realidad, del final de su mandato es el propio resultado de las elecciones, ¿no? Claro. Trump, que fue su antecesor y su némesis política, pues ahora va a ser su sucesor, ¿no? Su regreso, en cierta medida, es también un fracaso suyo, quizá porque no supo retirarse a tiempo, y además pone en peligro parte de su legado, ¿no? Pero además, en estos últimos meses o en estas últimas semanas, pues se ha encontrado también con unas cuantas adversidades, tanto dentro de Estados Unidos como en la escena internacional, ¿no? En Estados Unidos, los huracanes Helene y Milton han devastado amplias zonas del sureste del país, con Florida, Georgia y Carolina del Norte como los estados más afectados, con inundaciones que arrasaron pueblos enteros, destruyeron carreteras, puentes, y Helene en particular provocando el mayor número de muertos desde el Katrina de 2005. En el plano exterior, pues Biden ha tenido en estos últimos meses que responder al ataque de Irán contra Israel del 1 de octubre, ¿no? Era un ataque bastante anticipado y Estados Unidos estaba bien preparado para ayudar a Israel a derribar los cohetes iraníes, y lo lograron. Pero lo que tenía miedo es que hubiera luego una escalada, que hubiera una respuesta israelí que provocase que se agravase y generalizase el conflicto en Oriente Próximo. Hubo una respuesta israelí, pero fue medida, con lo cual no se produjo esa escalada. Miguel, me hablas ahora de Israel, de Irán, también me has citado antes Ucrania. ¿Cómo está siendo la postura de Biden en estos últimos días? Pues sí, Silvia, como te decía antes, el objetivo es tratar de enviar toda la ayuda posible en el tiempo que queda. Él ya se lo dijo en septiembre a Volodymyr Zelensky cuando estuvo de visita aquí en Washington, y desde entonces el principal cambio ha sido autorizar a su gobierno, al gobierno de Kiev, a usar los misiles estadounidenses para atacar objetivos rusos a larga distancia, ¿no? Al tiempo que sigue enviando pues, más municiones y más armamento. Sí. Uno de los temores de Biden y de los aliados de la OTAN
es que Trump intente presionar a Zelensky con la amenaza de cortarle la asistencia militar para que negocie un acuerdo de paz con Rusia que implique cesiones de territorio, ¿no? El presidente electo Trump pues llegó a decir en campaña que era capaz de acabar con la guerra incluso antes de tomar posesión. Bueno, con esta ayuda, pues Zelensky como mínimo gana algo de tiempo y refuerza su posición negociadora como mínimo. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. Y con todo esto que me cuentas sobre la mesa, ¿cómo valorarías tú su legado? Bueno, Biden pasa a la historia como un presidente de un único mandato y ha sido un mandato con luces y sombras, ¿no? Ha sido un periodo convulso en política exterior, ¿no? Que ya vino marcado por la fallida retirada de Afganistán primero y por las guerras de Ucrania y Oriente Próximo después. En el plano interno yo diría que la llegada masiva de inmigrantes sin papeles y la subida de los precios con la inflación más alta en 4 décadas, aunque haya sido un fenómeno global, pues han alimentado el descontento de la población y han acabado pasando factura en las urnas a su vicepresidenta, Kamala Harris. Yo creo que una de las frustraciones de Biden es que la fortaleza macroeconómica de Estados Unidos, que es en realidad la envidia de casi todo el mundo, pues que no haya llegado hasta el bolsillo de los votantes. La tasa de paro es baja, la inflación está más o menos ya controlada, la economía crece con fuerza y los salarios están ganando poder adquisitivo incluso. Pero el propio presidente de la Reserva Federal decía que hacen falta probablemente varios años con esas ganancias de poder adquisitivo para que las heridas de la inflación tan alta que ha habido pues cicatricen, ¿no? Es posible de alguna forma que Trump acabe recogiendo los frutos. Eso si no se tuerce la situación económica con algunas de las medidas que ha propuesto, como los aranceles o la deportación de inmigrantes. Ahora me sigues contando, Miguel. Enseguida volvemos. Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente. No hay plata. Ya disponible en todas las plataformas de audio. My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. Escuchábamos el final del último discurso que dio Barack Obama antes de abandonar la presidencia. Miguel, estábamos hablando de los últimos días de mandato de Joe Biden y me gustaría que recordáramos cómo fueron los de sus antecesores demócratas, Clinton, Obama, ¿cómo lo hicieron? Bueno, ha habido un poco de todo en la época reciente, ¿no? Por la parte de los demócratas, pues Obama reservó un anuncio importante para su último día, ¿no? Con mutaciones de penas para 330 delincuentes por delitos relacionados con drogas que le habían pedido clemencia, ¿no? Podría ser algo parecido a lo que plantease Biden en este tramo final. Al final, la ronda total de concesiones de indultos y medidas de gracia pues se elevó a 1.715 el total de sentencias que Obama conmutó, que es más que ningún otro presidente. Clinton lo tuvo más complicado, ¿no? Porque había tenido el impeachment a mediados de su segundo mandato, pues acusado de perjurio y de obstrucción a la justicia. Bueno, por el escándalo Levinsky, ¿no? Por el acoso sexual tanto a la desempleada estatal Paula Jones como a su propia becaria Mónica Lewinsky, ¿no? Y por la actuación que tuvo en las investigaciones que tuvieron lugar y entonces al final esto acabó en un procesamiento político. Con lo cual, tras superarlo, tras ser absuelto por el Senado,
pues hizo todo lo posible por intentar también limpiar su imagen y dejar un buen legado. Claro. Trató de negociar la paz en Oriente Próximo, reorganizó los esfuerzos de contrainteligencia del gobierno y también tomó una medida de decidir que 1/3 de las tierras forestales nacionales estuvieran prohibidas para la tala. Puso en marcha también construcción de carreteras. Bueno, intentó lavar esa mancha de empleados de su segundo mandato. Are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Tenemos más de 40 presidentes para elegir y contar alguna anécdota del final de su mandato, pero me gustaría que me hablaras ahora de Bush padre, Bush hijo y, por supuesto, Donald Trump. Bush hijo dejó a Estados Unidos en 2009 en pleno colapso económico, ¿no? Y los índices de aprobación del presidente cayeron a mínimos históricos. O sea, su mandato estuvo muy marcado por los atentados contra las Torres Gemelas y por la guerra de Irak, y los estadounidenses le reconocieron crédito por prevenir los ataques terroristas, pero en el último tramo acabó con la caída de Lehman Brothers, con la crisis financiera. Fue una situación de crisis profunda que se contagió a todo el mundo y que hizo que su salida fuera, bueno, pues con cierta impopularidad. En todo caso, eso no es que fuera algo que hiciera al final de su mandato. El que sí hizo algo polémico al final de su mandato fue su padre, George Bush, ¿no? Que tomó una decisión de mucho calado a 2 meses de dejar la Casa Blanca, que fue el despliegue de 28.000 soldados en Somalia. En su momento se dijo que contaba para ello con el respaldo de su sucesor, de Bill Clinton. Pero seguramente el final que todos recordamos y recordaremos y que además tenemos fresco en la memoria, pues es el de Trump, ¿no? Que es el más polémico de todos. Hay varias cosas, ¿no? Antes del final, pues porque fue durante la crisis de la COVID-19, donde, bueno, gestionó de forma peculiar los recursos, incluso socavó la confianza pública en los propios médicos, en los epidemiólogos, en los expertos en salud pública. Todos nos acordamos de aquella frase que dijo de que se podía probar a inyectar desinfectante para intentar combatir el coronavirus, ¿no? Que provocó un aluvión de llamadas a centros médicos relacionados con exposición a la lejía, desinfectantes, productos de limpieza, en fin. Miguel, también fue en 2020 el asesinato de George Floyd, ¿no? Sí, eso también marcó el tramo final de su mandato, ¿no? Porque yo creo que Trump no logró comprender pues ni la gravedad ni los objetivos de las protestas del Black Lives Matter, ¿no? De ese movimiento que se generó. Él lo interpretó como un levantamiento contra él en lugar de ser unas protestas por la justicia racial, y trató de obligar a los militares a desplegarse en los estados donde las marchas eran más frecuentes, y eso también provocó mucha polémica. Pero más importante que la COVID o que el movimiento Black Lives Matter es su incapacidad para aceptar que había perdido las elecciones. Trump hizo todo lo posible al final de su mandato pues para encontrar pruebas inexistentes de fraude, para aferrarse al puesto, y creó un ambiente en el que gran parte de los estadounidenses creyó en esa gran mentira sobre las elecciones, lo que de alguna forma derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que fue uno de los finales más polémicos y sonados de una presidencia. Oye, Miguel, y estoy pensando en vicepresidentes. ¿También tienen ese periodo de pato cojo? Bueno, los vicepresidentes suelen aspirar, como ha sido el caso de Kamala Harris, a tomar el relevo del presidente, a tomarlo por la vía electoral o en caso de que se produzca alguna circunstancia que lo obligue. Kamala sustituyó a Biden como candidato pues ya al límite, cuando la presión era enorme sobre el propio presidente. Biden a su vez fue vicepresidente de Obama y ganó las elecciones en 2020, pero no justo después del mandato de Obama. Y George Bush es el otro vicepresidente reciente que también ganó unas elecciones en 1988, pero en realidad solo 4 de los 10 vicepresidentes que se presentaron a las elecciones han tenido éxito, y solo 6 de los 15 vicepresidentes que han llegado a la presidencia lo hicieron tras ganar una elección. En otros casos ha sido
por la muerte, por el asesinato, por la dimisión del presidente, ¿no? Y que quizá el que mejor aprovechó fue Al Gore, ¿no? El vicepresidente de Clinton, que ahora ya no es tan mediático como lo fue, pero que aprovechó esa plataforma para sus campañas, para combatir el cambio climático y que se convirtió en todo un líder de ese movimiento de lucha contra el cambio climático, aunque también fracasó al intentar ser elegido presidente, ¿no? Su posición política no fue tanto la de seguir al presidente como romper moldes y liderar sus propias políticas medioambientales, incluso después de dejar el cargo. Qué importante es despedirse bien, Miguel. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que Biden se despide a medias, solo a medias. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.